con la cortina acostumbrada. Primo. Con la cortina que ya no estamos acostumbrando de a poquito. Como había adelantado Elida Santini en el bloque anterior, lo tenemos a nuestra... La hermosa Elida Santini. Bueno, será hermosa. Yo le digo hermosa a las mujeres, vos a los hombres. Bueno, está bien. Como había adelantado la compañera anteriormente, lo tenemos a nuestro licenciado Jorge Duarte, porque está exclusivamente, firmó un contrato de exclusividad con Socios a la Fuerza. Sí. Igualmente cuando le paguen en algún otro lado se va a ir. Cuando empiezan el plan no vengo más. Sí, no venís más. ¿Y de qué nos vas a hablar, Jorgito? Bueno, para hoy tenemos... vamos a hablar un poquito de la nueva ley de trabajo que se aprobó en Venezuela. Nuestro país hermano. Nuestro país hermano Venezuela, el país del comandante Hugo Chávez Frías. El día anterior al Día del Trabajador, el Día Internacional del Trabajador, ¿que fue qué día exactamente? Aristóteles. El Día del Trabajador, el 1 de mayo, papá. El día anterior al Día del Trabajador se aprobó la nueva ley de trabajo en Venezuela, que se llama Ley Orgánica de Trabajo de Venezuela, los trabajadores, las trabajadoras. Esta nueva ley de trabajo lo que hace es, por primera vez, estructurar un proceso productivo de una manera bastante más progresista de lo que ocurre en Argentina. Algo que no solía ocurrir y que no ocurrió hasta ahora en ningún otro país de Latinoamérica. Todos hemos escuchado hablar de que Argentina fue pionero en reivindicaciones de trabajadores y en todas cuestiones que tienen que ver con leyes laborales, ¿no? Sí. Bueno, esto desde el 1 de mayo comenzó a hacer historia. Recordemos que Venezuela tiene algo más de 20 años de democracia que nosotros, ¿no? Por lo menos. Y unos 13 años de gobierno de Hugo Chávez Frías. Sí. En lo que él llama el socialismo del siglo XXI, que tiene un poco más de siglo XXI que de socialismo, pero nada, eso. Bueno, veamos algunas características que son interesantes para poder comparar con lo que sucede en Argentina y vamos a cerrar con el highlight de esta ley, que es el reparto de ganancias de las empresas entre los trabajadores. Algo que acá se discutió y se sigue discutiendo a partir de reclamos de la CGT, de la que estábamos hablando anteriormente. ¿No es así, sí, mi estimado colaborador, amigo y compañero? Exactamente. Bueno, la primera característica importante es que en esta nueva ley de trabajo de Venezuela lo que asegura es la estabilidad en el empleo y la prohibición del despido sin causa. Algo que en Argentina no sucede. A partir de esta ley, no hay forma de que las empresas en Venezuela despidan a un trabajador sin causa justificada. ¿Sí? El despido sin causa es automáticamente penado y el trabajador tiene derecho a ser restituido en su puesto de trabajo. Algo que en Argentina no sucede, se compensa solamente con... dinero. Con una indemnización. Un poco de dinero, sí. Un poquito más gorda que las normales. Además, la característica distintiva y la más importante es que la condena a quienes no reincorporan a los trabajadores que fueron despedidos sin causa inmediatamente es prisión. ¿Sí? Se pena por primera vez en el fuero penal la disputa entre un trabajador y el empresario. ¿Cuántos empresarios presos estarían en Argentina? Millones. En Argentina y en todos los países de la región. Guachiempresarios. Claro, sí. Estas cosas se resuelven en el fuero civil, acá se resuelven en el fuero penal. Es una novedad muy interesante y me parece que es para destacar. Además queda prohibida todo tipo de subcontrataciones. La tercerización queda considerado fraude y por lo tanto es prohibida, y se considera tercerización a todo proceso que se enmarque en la cadena productiva y de no estar ponga en riesgo la continuidad laboral de la cadena. ¿Sí? Todo lo que es parte de la cadena productiva y de ello depende la continuidad laboral de más gente está dentro de estabilidad laboral y no puede ser tercerizado. ¿Sí? El fraude a esta ley también es condenada. Es algo que es muy importante y que en Argentina, recordemos que por una lucha contra las tercerizaciones, asesinaron, por ejemplo, al compañero Mariano Ferreira. Sí. Y tercerizadas que siguen actuando, digo, bajo el ojo visor de muchos burócratas de la CGT. Sí, tercerizaciones que funcionan no solamente en el sector privado, sino también en el sector público de diversas maneras. Sí. Con contrato de obras, contratos de servicios, contratos temporarios que no son temporarios. El INTI corre por el mismo, claro, la lucha de los trabajadores del INTI, la lucha de los trabajadores de SENASA, las del Ministerio de Economía, digamos, casi todos, incluso los del Ministerio de Trabajo,
Sí. que tienen que controlar que no haya tercerizaciones ni fraude laboral, son contratados, ¿sí? Otro punto que es interesante es que se rige la semana laboral por 40 horas y a nosotros nos parece que es algo que en Argentina es normal esto, pero en realidad uno ve un estudio que hizo el TEL, que es el Taller de Estudios Laborales, que siempre lo consultamos, y nos muestra que el promedio de los trabajadores, en la media, los trabajadores argentinos trabajan en promedio 47 horas semanales. Por lo tanto, 40 horas semanales sería un paso muy adelante a lo que estamos acostumbrados en Argentina hoy en día. Sí, los trabajadores podrían llegar mejor predispuestos para criar a sus hijos, para hacer sus tareas su vida de recreación, su vida, ¿no? Sí, sí. Es insalubre, digamos, vivir como vivimos, trabajar 12 horas, viajar 2 horas. Sí, y cada vez se alejan más los trabajos. Sí, pensemos que además esta restricción de 40 horas lo que hace en Argentina es que el trabajador, él solo tenga que explotarse por sobre las 40 horas semanales, porque con 40 horas probablemente no le alcance para vivir. Por lo tanto, él mismo presiona en muchas ocasiones para tener jornadas más largas y poder cobrar algún mango más. Inclusive trabajando de domingo a domingo. Exactamente. En muchos casos. Bueno, después otra cosa que establece y es muy interesante y es la siguiente: la titularidad individual del derecho a huelga y la estabilidad durante su ejercicio. ¿Sí? Más allá de que los gremios puedan ejercer el derecho a huelga, individualmente los afiliados pueden ejercer el derecho a huelga por solidaridad con otros sectores, por ejemplo, y quedan exentos de ser despedidos por el solo hecho de ejercerlo, ¿sí? Automáticamente se pone una intangibilidad sobre sus puestos de trabajo en el momento que ellos anuncian que están en una medida de fuerza. Es algo que en Argentina no sucede, solamente el derecho a huelga se respeta si los gremios correspondientes hacen los trámites necesarios para poder ejercer el derecho de manera colectiva. Sí, sí, es más, no te puedes sumar ni por ser solidario, digo. No, claro, si no lo establece el gremio en la totalidad, no hay forma de ser individualmente un reclamo. Bueno, y por último y más interesante, que es lo que nos va a llevar más a debates, tiene que ver con la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. Y la nueva ley orgánica de Venezuela reconoce a todo trabajador el derecho de participar en las ganancias de la empresa en la que cumple funciones por el equivalente del 15% de los beneficios líquidos anuales. ¿Sí? El 15% de los beneficios que obtiene cada empresa se reparte entre los trabajadores que cumplen funciones ahí. Esto es un paso que la CGT está pidiendo en Argentina desde hace al menos 2 años, incluso el proyecto de ley que presentó Recalde. Recordemos que Recalde es un diputado que es el jefe de asesores letrados de la CGT, sí. Muy vinculado a Moyano, presentó un proyecto de ley en la que pide en Argentina que las empresas con más de 300 empleados repartan un 10% de las ganancias anuales. Eso generó un intenso debate y una oposición muy grande de las cámaras empresarias que en principio no querían repartir ganancias y además no querían hacer públicos sus balances. ¿sí? El reparto de ganancias además implicaba que tengan que decir cuánto ganaban año a año. Sí, inclusive algunos no querían ni pagar el sueldo. No, por supuesto. Bueno, a partir de esta ley... Se agarraron de ahí para no pagar el sueldo. Capitalismo serio. Sí. Bueno, a partir de esta ley, una vez por año los trabajadores de Venezuela obtienen un plus que tiene que ver con esto, ¿no? Con la participación en las ganancias de las empresas de las que prestan funciones. La CGT viene presionando para que esto pueda tener alguna viabilidad en Argentina. Desde el gobierno nacional no responden, digamos, a esta petición, tampoco los sectores empresarios, que por el contrario están presionando para que eso no prospere. Y desde su discurso Moyano, que hoy lo vamos a nombrar varias veces y lo seguimos nombrando, sigue diciendo que eso sería un paso adelante y sería profundizar el modelo dándole más lugar a los trabajadores en la participación del Producto Bruto Interno argentino. Sí, interesante, ¿no? Es la agenda es la agenda que debería tener todo el arco político, ¿no? Que se hice de izquierda en la Argentina, ¿no? Por lo menos reivindicaciones mínimas, 40 horas semanales es mínimo, ¿no? Bueno, gracias, Jorge. Alberto, ¿a vos te pareció interesante? Sí, totalmente. No se notó igual, no se notó mucho. Betty me pone cara de que no. Totalmente. Sí, ¿cómo que no? Mañana vamos a tener repercusiones. Poneme otro tanguito. Vamos a ir a la música y cuando volvemos con más noticias.